a la vida que estemos todos acá y agradecerle a Andrés que nos haya convocado, lo cual me da enorme alegría porque, a ver, lo quiero tanto a Andrés y también porque quiero tanto esta tierra, porque en esta tierra yo viví muchos años, hace mucho, por eso había traído un pizarroncito de allá para mostrarles una figura que es muy importante para los neuralterapeutas. No, esto, yo me siento, de este lado, ¿sí? De este lado, yo me siento haciendo un bucle, ¿lo ven ahí? Que no es un círculo, ¿se ve, no? Yo me siento haciendo un bucle porque yo fui parido a la vida en esta tierra, yo fui parido a la vida y a mi amor por la medicina en esta tierra. Y digo que estoy súper alegre y para mí la alegría es importante. Es tan importante que a mi hija más chica le puse como nombre Alegría. Se llama Clara Alegría. Clara Escarcha no, Clara Alegría. Y también porque es una celebración, porque he ahí el mítico grupo. Ahí, a ver, ¿quién tiene un buen ahí? Allá está el Andrés, al lado mío, al fondo. Ahí está Roberto, todo melenudo y barbudo. Ahí está Fernandito Esteve, que nos visita hoy desde Buenos Aires. Ahí está Fernando. Y en esta justo no estuvo Pablo Cobal, pero fíjense, ahí en la Maimónides, haciendo como jefe de trabajos prácticos del mítico grupo que en la Maimónides hicimos ese primer curso de terapia neural. Del cual pasaron tantos años ya, 10 años, y que en última instancia nos reunimos hoy junto con nuestros amigos colombianos, los que no pudimos parar de pasar el regalo. Nunca más pudimos parar de hacer que circule esa energía que nos fue regalada, como a tantos otros, por Julio César Payán, por José y por todos los colombianos que nos enseñaron. Y bueno, y acá estamos, los que no paramos. Y digo que fui parido a la vida en este paisaje porque durante 8 años, casi 9, fui médico rural de un pueblito que queda del otro lado de la montaña que se llama San Marcos Sierras. Ahí está justo la entrada al pueblo. Y en ese lugar, yo siempre digo que fue mi residencia en medicina planetaria. Ahí la gente me solventó con su amor mi residencia en medicina planetaria, porque tuve que hacer de todo. Yo llegué ahí con una mentalidad totalmente alternativa y antiortodoxa. Sin embargo, me tuve que armar, como no había nada, me tuve que armar un servicio de medicina ortodoxa, porque no había con qué atender una urgencia. El dispensario, cuando estaba el médico estaba y cuando no estaba, no estaba. Entonces yo tenía una moto, la equipé full, y ahí iba con mi motolancia y le cobraba $5 por mes a cada uno, 5 pesos en esa época, a cada miembro de la familia, y yo iba sin límite de visitas, las 24 horas, los 365 días del año. Imagínense lo que aprendí. Hice partos, hice cesárea, operé apendicitis, operé perros que revoleados por una chancha, o me tocó atender a una lampalagua de 6 metros, que es una víbora así gorda, grandota, hacerle vertebroterapia a gatos, perros, tratar de impedir que se desangrara una yegua metiéndole el dedo en la carótida, porque se había cortado con un alambre de púas. O sea, ahí también fui parido a la vida con mayúsculas porque se me borró la frontera entre el humano y el animal. Yo ya ahí dejé de pensar que somos superiores a los animales. Y después también tuve mi meloneo con toda la medicina que iba aprendiendo en mis viajes a la ciudad y qué sé yo. Y por supuesto ahí estaba también la terapia neural metida dentro del arsenal con el que armamos este spa gauchito para gente que piensa sano. Que nos visitaban 50
pacientes por verano que venían y lo único que hice fue reciclar las fuerzas vivas que había en el pueblo. Había 2 masajistas que eran impresionantes. Uno un varón, uno una mujer. Entonces las 2 energías. De ahí los tipos salían, yo les hacía una vertebroterapia y al día siguiente y ya quedaban lisitos. Y al día siguiente, así lisitos, les hacía una terapia neural y quedaban más lisitos todavía. Y todo bien regado con comida orgánica y naturista y toda la pelota. Los llevaba al río. Los llevaba al río porque yo ya sabía, en ese comienzo de acá del bucle, yo ya sabía que la mente no es nuestra, que la mente es de la tierra. Entonces los hacía absorber energía del sol, del viento, los enterraba en la arena, solamente dejando la nariz afuera, y se cagaban encima, y se meaban, y entraban en viajes de aislamiento sensorial que los llevaban a experiencias realmente hermosas. Y este es el río Quilpo. Si ustedes algún día están buscando quitarse el estrés sin agujas, vayan a ese río. Porque ese río es el único río de Argentina que no pasa por ningún poblado. Entonces tiene su agua limpia, pura, cristalina, y la podés tomar en un mate tranquilamente. Pero lo sorprendente es que te pones en una de esas piletitas, ¿cómo se llama? Las bañeras esas con chorros, jacuzzis naturales, que hace el río, y te pasa la corriente 5 minutitos y se te va el estrés. Así que yo ya sabía todo eso. Sobre todo lo de que la mente es de la tierra y de que la medicina la pueden hacer todos. Yo llevaba a mi hija a la curandera del lugar. A mis hijas, cuando tenían algún empacho o algo, las llevaba a la curandera del lugar y les tiraba el cuerito o les hacía la cinta colorada para quitarle el empacho, y la llevábamos a casa y se mandaba la gran así hecatombe escatológica y se curaba. Y tuve el honor de que cuando la doña Angélica, que era la curandera, se enfermaba porque tenía reuma, y se la llevaban los familiares a Córdoba a estar unos días atendida, ella me dejaba la posta a mí. Y entonces en mi consultorio estaban los pacientes que venían a atenderse, más todo el chorreo de gente del pueblo que me traía la criatura que yo les tiré el cuerito. Y eso era servicio, ¿no es cierto? No era mi actividad profesional, eso era un servicio que yo hacía a la comunidad, ¿no? Y bueno, y así crié a mis hijas, en medio de una huerta, ¿no? Y entonces, ahí también me di cuenta que ni siquiera somos algo más evolucionado o más inteligente que las plantas. Las plantas hablan entre sí también. Las plantas se pasan mensajes tan conscientemente como nosotros. Las plantas registran y elaboran significados tal cual como nosotros, solo que a una escala por ahí un poquito más precaria, pero lo hacen al fin. Y las noches, y estaban las noches, donde el pasatiempo era contar satélites, porque se veían de tal manera las estrellas que realmente era fascinante. Y bueno, estando allí, cuando yo hacía ya medicina antroposófica, homeopatía unicista y pluricista, nutrición ecológica, psicoterapia transpersonal y cirugía de campo, porque me tocaba todo el tiempo andar suturando gente y esas cosas, que fue que un amigo, la gente venía en los veranos y se atendía en mi consultorio porque circulaba que ahí hay un médico medio raro, ¿viste? Y entonces me dijeron, ponete un consultorio en Buenos Aires y vení. Y entonces empecé a ir. Y ahí en lo de mi amigo Ignacio Fogel, que era este que falleció, este que está acá delante de todo, era este, que armó ese proyecto tan lindo en Maimónides desde el Departamento de Medicina Complementaria e Integrativa. Ahí fue que un día me dijo, este viernes cuando venís, quedate el fin de semana que viene un colombiano a enseñarnos una medicina biológica nueva
que se llama homotoxicología, era Arturo Birner, y escucho hablar de la terapia neural, ¿no? Y escucho hablar de la terapia neural y le digo, ¿qué es esto a todo el mundo? Y ahí me presentan a Rubén Calvo, y bueno, Rubén me dio el teléfono de Julio, y lo jodí por teléfono, le escorché el cerebro a Julio durante un año, me dijo, bueno, véngase nomás. Y me fui. Así fue la historia. Bueno, y esto que estábamos tan afinados, porque todos al final estamos como súper conectados, todos co-imaginando qué es la vida, ¿no? Y esta es nuestra historia, esos casi 14.000 millones de años que lleva este universo en danza, Andrómeda también dentro de ese universo, y después tenemos los 4.000 millones de años de historia de la vida en esta Tierra, ¿no? Pero la naturaleza se quedó con dueño hoy. La naturaleza nos la adueñamos los humanos, ¿no? Y entonces, como Andrés hablaba de cómo participo yo de todo este entuerto y de cuántas cosas tengo que hacerme cargo yo que llevo adentro mío y de cuántas cosas tengo que hacerme cargo yo de que soy cómplice por omisión, aunque no las lleve adentro mío. Y entonces les preparé un pequeño panorama como introducción, así como puntapié inicial, ¿no? Ya todos estamos como partiendo en el bucle este de nuestro enraizamiento en la medicina ortodoxa, pero todos todavía estamos ayornados con los laboratorios clásicos farmacológicos, ¿no? Fíjense, esto que se ve acá, la biotecnología, es en lo que no estamos ayornados y que está ocurriendo, y la biotecnología viene ganando terreno. Es que no solamente nos apropiamos de la naturaleza, sino que ahora queremos construir naturaleza, porque creemos que estamos a la par de los supuestos dioses, ¿no? Fíjense que los 10 primeros medicamentos biotecnológicos exitosos son medicamentos que usamos todas y todos en la práctica diaria. Nuestros pacientes los usan, no digo que los prescribamos nosotros, en veterinaria también, y en realidad ya la historia va mucho más allá con la biología sintética. Ya estamos directamente construyendo formas de vida y apropiándonos de la inteligencia de esos 4.000 millones de años de emergencia para construir lo que se nos canta el culo, usando esos procesos al servicio de nuestro bolsillo, ¿no? Y todavía estamos un poco desayornados porque esto empezó en el 82, pero en realidad dio su primer saltito en el 86. Y ahora, en el 2014, fíjense dónde estamos. Esclavizamos a bacterias para que caguen el medicamento que se nos canta a nosotros, modificándoles el genoma, las metimos adentro de una cuba y les ordenamos producir el medicamento para nosotros. Ahora resulta que el medicamento vale 1 gramo de medicación de planta transgénica que produce, el gramo de planta transgénica vale $0,05. Y hoy estamos hablando por aquí a la tarde de cómo los tratamientos más modernos para las enfermedades degenerativas y crónicas más jodidas llevan todos remedios de 20.000 mangos para arriba, pero que cuestan $0,05 el gramo, pero como está hecho por la biotecnología transgénica, y bueno, vamos a aprovecharnos un poco el que sufre, ¿no? Ahí tienen el mecanismo. Lo metemos adentro de una cuba de 2 metros de altura, a este musgo, que le modificamos el genoma, y bueno, mamma mía. Y entonces para todo esto sirve. Con todo esto se hace. Biosensores, ingeniería de proteínas.
Y para todo esto sirve diagnóstico, terapéutico, medicina personalizada, regenerativa. Ahora están con el bebé de 1000 años. ¿Saben lo que es el proyecto del bebé de 1000 años? Ahora les muestro. Esta farmagricultura molecular, o molecular farming, ya tiene un desarrollo que yo puse acá solo unas páginas. Pero si miran esto después, está a disposición del que quiera grabárselo el PowerPoint, ahí están todos los medicamentos transgénicos aprobados en el planeta. Desde el año 86 en adelante, son todos los medicamentos de uso común. Ustedes quieren heparinizar a un paciente y la heparina moderna es transgénica. Ustedes quieren expandir el plasma de un paciente y las proteínas expansoras del plasma son transgénicas. Quieren darle interferón a un paciente, el interferón es transgénico. Y así sucesivamente. Páginas y páginas y páginas de medicamentos de uso completamente común y extendido. Ustedes quieren hacer una fertilización asistida y ya no usamos más la luteinizante y la gamma-globulina, la gonadotropina coriónica comunes, bioidénticas. Usamos gonadotropina coriónica alfa transgénica y usamos luteinizante transgénica. Todos estos son medicamentos transgénicos. Y después también, por supuesto, esclavizamos a los animales, ¿no es cierto? Se supone que para mejorar la salud les hicimos cositas, y también para avances en la salud humana, porque ahora tenemos vacas que dan leche con interferón, tenemos cabras o chanchos, mejor dicho, que dan carne con menos grasa, ¿no? Porque se supone que el colesterol jode a la salud cardiovascular. Y empezamos a poner los animales en corrales, ¿no? Y entonces empezó a haber mucho olor porque los animales cagan, ¿no? Entonces ya solucionamos el problema de la toxicidad de los feedlots creando ambienchanchos. Es un chancho que caga sin olor. El problema también de los feedlots, se suscitó un problema enorme con los de PETA. No de PETA, Jorge PETA, sino los de PETA, P-E-T-A, con simple T. Generó un problemita ahí enorme, porque saltaron todos a proteger a los animales que eran asesinados en condiciones tan cruentas. Entonces ya inventaron una vaca transgénicamente modificada para que su sistema nervioso no tenga nociceptores al dolor. Entonces ahora cuando le cortan el cuello no siente dolor. ¿Está claro? Es una carne más sana, más carente de adrenalina, etcétera, etcétera. Y la biología sintética ya directamente plantea astronómicamente problemas de realidad, rayando con la realidad de ciencia ficción, ¿no? No solo la queremos para hacer cosas que nos cuiden la salud, sino ya directamente para comerciar. Es más, el panorama ya pinta como que no hay ninguna intención de enlentecer el aparato productivo planetario, sino que la consigna es seguir siendo los amos y señores de la naturaleza, arrasando con todo a su paso, y cuando, como la energía no alcanza para que cierre la ecuación, la vamos a producir creando organismos que creen energía. Esa es la agenda, y ahí tienen a las instituciones planetarias y ciencias anexas que están de algún modo ya plasmadas para lograr semejante y heroica empresa. El combo, parecería ser, el combo es nanotecnología, biotecnología, informática y ciencias cognitivas. Ese es el combo que ya está montado en las agendas de todos los gobiernos del planeta. ¿Cómo hacemos para frenar esto? ¿Tiene freno? Y después está la cosa del control, de cómo nos van a controlar para que los neuralterapeutas no levanten la mano en sus comunidades y no vayan a la televisión y no empiecen a hablar paparruchadas, de que no consuman medicamentos transgénicos y de que no coman alimentos genéticamente modificados. Y bueno, controlando todo, los átomos, las neuronas, etc.
en 1973 costaba un Perú hacer un trozo de ADN y hoy cuesta $200 y lleva un par de minutos. Construir microbios, líneas de ensamblaje de ADN con forma de vida Rusty, Lego, Mecano, a pedido, construcción de células artificiales Alberre. Eso para Alberre es una palabra lunfarda que es al revés. Es al revés, ¿no? Alberre, ¿no? Y expansión incluso del sistema genético planetario. Vamos a buscar nuevas formas de vida en otros planetas, digo nuevas formas de energía, para importar a la Tierra. Así seguimos destruyéndolo todo con buena energía, ¿no? Bioarmas, ¿no? Energía, monopolios, lo que quieran. Pero hablábamos con Julio en una cena, cuando estuve en Bogotá haciendo, después de aquel mítico viaje en el 96, en el 2004 me fui a hacer el curso ahí y en una cena hablamos de que nosotros tenemos una ventaja, que es la ventaja de las agujas. ¿Y qué quiere decir? Esto que ven ahí es un encuentro que hicimos hace poco en noviembre, muchos que están acá estuvieron, donde vino un bioingeniero norteamericano, que lo empezamos a tratar de cultivar para que incluya en su mente la terapia neural también, porque es un disidente. Sin embargo, manejó durante 15 años el dinero que va para investigación en Estados Unidos. Para dos gobiernos, el de Bush y el de Obama. Es el organismo que separa la torta de dinero para investigación. Y entonces el tipo se empezó a dar cuenta de que todo ese dinero iba para cualquier cosa menos para una ciencia libre y transformativa. Y entonces le pidió a Obama $4.000 millones para armar un instituto de ciencia de riesgo o de ciencia transformativa. Y Obama, por supuesto, que le dijo muchas gracias por la sugerencia y nada más. Bueno, y nos reunimos y esa es la foto, ¿no? Le tradujimos un libro, que ahí está otro del agua afuera, para los que quieran ver qué escribe Gerald Pollack, que es este anciano noble que está ahí, del pullover rojo. Y hablamos con Julio de que las agujas para nosotros son una ventaja, porque tenemos a todos los que nombramos en todas las charlas, a Capra, a Wilber, a Morán, a todos, a Maturana y Varela. Pero ellos tienen que hablar de ello, escribir de ello, conferenciar sobre ello, y nosotros lo tenemos vivito y coleando en el consultorio todos los santos días, y que es la forma en que la vida ocurre, y todo suscitado con una agujita y el encuentro. Y bueno, ahí está, volvemos a lo del principio, del continuo energético, con todo, con el sol, la tierra, el fuego, las plantas, las bacterias. Y yo tenía dos temas para hablar, que obviamente van a estar incluidos, pero en realidad fui tomando nota de algunas cosas, y como ya queda poco tiempo, ¿cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo hay, Andrés? Fíjate la hora ahí en la compu, ¿cuánto vas? ¿Y qué hora es? ¿Cuánto voy? 22 minutos, me quedan 8 minutitos. Sí. El hecho de que tengamos corteza y que establezcamos... 15 minutos. Me quedan 15, bárbaro. El hecho de que tengamos corteza cerebral no quiere decir que seamos inteligentes. El hecho de que podamos hacer significados, establecer significados, no nos hace el clímax de la creación. En absoluto. Las bacterias, los animales, los insectos también lo hacen, y mejor que nosotros, desde siempre lo han hecho las bacterias, sin lugar a dudas. El culpable de que nosotros hayamos sido paridos a la ciencia, entrenados en la ciencia, pensando que una bacteria en busca de un gradiente de glucosa no carezca de inteligencia y de propósito, se llama monótono.
Él fue, en 1780, 1780, él fue, Monod, o 1870, no me acuerdo, él fue el primero en decir de que la bacteria que iba en busca de un gradiente de glucosa para alimentarse, en realidad era una máquina molecular compleja. Y que por lo tanto no había ningún propósito ni teleología alguna en el acto que la bacteria fuera para ahí. No sé si conocen los experimentos que han hecho los biosemióticos, porque yo, uno de los temas que elegí para hablar es el de la biosemiótica. La biosemiótica, le doy un adelanto ahora y mañana nos sacamos las dudas con el resto del tema, pero la biosemiótica viene erigiéndose en los últimos 20, 30 años como una herramienta tan importante como la mismísima física para trabajar con y entender a la vida. Del mismo calibre, la vienen desarrollando desde distintos centros del planeta muchos científicos. Entonces unos biosemióticos armaron un laberinto y pusieron unos protozoos que es como amebas, ¿no? Unicelulares, que se van arrastrando. Y pusieron el alimento en un lugar del laberinto y lo ingresaron al mismo protozoo desde distintos lugares del complejísimo laberinto. Y en el 100% de los casos, el protozoo eligió la ruta más corta y más rápida para llegar al alimento. ¿Somos más inteligentes que las bacterias? Y entonces, por esto digo de cómo estamos co-inspirando y co-incidiendo en esto de la vida, ¿no? En realidad nosotros somos luz. Luz solar que ha pegado acá en el planeta desde hace 4.000 millones de años, ¿no? Este es un texto de un antropólogo norteamericano que se llama Richard Grossinger, que escribió en 1980 el libro Medicina Planetaria y que fue mi manual de primeros auxilios personal para entender la medicina cuando estaba metido acá en el medio del monte en el 92, desde el 92. Lo conocí en el 83 y me lo traje bajo el brazo y terminé de estudiarlo a fondo mientras practicaba la medicina en un entorno así. Y bueno, y ahí entendí, lo puse en palabras, ya lo había entendido, pero le puse en palabras, me lo puso en palabras, el que nosotros en realidad somos luz del sol como cualquier otra cosa acá en el planeta. Y también me saqué las ganas, en estos últimos años, de encontrar al menos una explicación valedera de que realmente la vida fuese producto de la inteligencia implícita en la interacción, ¿no? Y entonces ahí tienen unos metanógenos que se alimentan de hidrógeno y bacterias productoras de hidrógeno, que es el ancestro de la mitocondria, y acá tienen una explicación lógica del comienzo de la vida que difiere de esa famosa endosimbiosis, porque hay varias opiniones de cómo fue el abrazo entre bacterias, ¿no? ¿Y para qué sirve entender esto? Digo yo. ¿Sirve, Javi? Para dejarnos chiquitos así. Sí, ¿no? Sobre todo para combatir todos estos miedos con el que nos vienen también sustrayendo mucho tiempo, que es el miedo a los transgénicos, el miedo a la radiación del celular, el miedo a esta otra cosa, el miedo. Si dos bacterias se dieron un abrazo hace 2.000 millones de años y zafaron de semejante cataclismo, no vamos a zafar nosotros de un poquito de radiación electromagnética de baja frecuencia, no vamos a zafar de todo el bombardeo diario de 4 veces por día, todos los mecanismos de restricción anti-ADN foráneo funcionando a full. No todos estamos enfermos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Algunos estamos vivitos y coleando, pese a que comemos galletita express que tiene transgénico, ¿no? Nosotros cada vez comemos menos, pero los pacientes que vienen comen todos los días, 4 veces por día transgénico. Y esto es otra cosa que para lo cual me sirvió entender que las bacterias
ya hicieron todo lo que nosotros creemos que estamos inventando hoy en día. Eso es una ampliación en esquema de cómo sobreviven las bacterias en la boca. Sobreviven en estado de quiescencia. Se agarran de láminas de proteínas con agua y ahí viven en armonía total, millones y millones y millones juntas, pasándose cada información nueva, cada cosa aprendida instantáneamente en una especie de orgía de emisión de plásmidos para que todas se enteren de la novedad. Por eso los anestesiólogos que están acá nos van a tirar un caño compartiendo ese secreto que guardan tan bien albergado de por qué las prepagas les mandan a los pacientes de terapia neural. Pero así lo hacen. En ese estado sobreviven décadas. Las mismas bacterias, la misma comunidad de millones de bacterias solidarias, pasándose toda la información. Nada parecido a la muchedumbre que está ahí en una manifestación y ni siquiera se conoce. Siempre están adorando al líder de turno, ¿no? Bueno, y esto es parte del camino que nos condujo hasta acá, ¿no? También todos albergamos nuestro corazoncito ecologista, antibélico, etc., ¿no? Eso es parte del bucle que nos trajo hasta acá, ¿no? De nuevo hasta este valle, ¿no? Uno de los culpables de gran parte de los miedos que tenemos hoy en día se llama Tomás Malthus. Uno de los más importantes. Para mí, los dos primeros más importantes fueron Malthus y Darwin. La población se está reproduciendo geométricamente y el alimento aritméticamente. Malthus, cuando llegó viejo, se dio cuenta que era mentira. Él dijo, al final de sus días, de que nosotros somos diferentes, en cierto modo, a las moscas, y esto porque tenemos nuestra corteza. Y podemos reorientar nuestro camino. A diferencia de otras especies que ya hay documentados cataclismos de que en busca de alimento se terminan extinguiendo. Entonces, pero esto quedó agendado en las prioridades de las oligarquías mundiales y se llegó incluso al concepto de aumentar deliberadamente la tasa de mortalidad de los pobres. Y Darwin, con su supervivencia del más apto, sin querer comerla ni beberla también, porque él al final de sus días, no sé si saben, que en su libro El descenso del hombre, o The Ascent o The Descent, no me acuerdo, el descenso o el ascenso, la palabra amor, por ejemplo, está 92 veces. Entonces él ya, cuando estaba en el ocaso de su vida, él ya descreía de esto mismo que él había descubierto. Él ya pensaba que sí había una teleología, un propósito, y que no era la supervivencia del más apto. Pero lo que quedó en la ciencia fue el Darwin de joven, ¿no? Y Marx agarra los puntos de vista de Malthus y de Darwin y nos terminó de atenazar. Yo cuando iba a la facultad tenía 18 años y era en plena dictadura militar. Me salvó el periodismo alternativo. Me palpaban el escroto todos los días que entraban a la facultad en busca de datos a ver si yo tenía algo que ver con la izquierda, ¿no? Le publicábamos en las revistas de periodismo alternativo como Pan Caliente, como SAF, le publicábamos tapas con Viñones, así, con Norma Pla, que se las llevaban, la de los jubilados, que se las llevaban dos policías a caballo, de la Plaza de Mayo, de los pelos se la llevaban. Nos poníamos todos contra la puerta de la redacción y nos sacamos una foto de tapa así. Hoy ser joven no tiene perdón, pero nunca nos tocaron porque no entendían lo que hacíamos. Éramos demasiado delirantes, pero demasiado famosos, entonces les pateaba en contra, ¿viste?
Y entonces, finalmente, con Darwin a cuestas, ¿en qué terminó la historia? En los dos más pijudos, con la más grande, compitiendo para ver quién tiene razón sobre cómo hay que sobrevivir en este mundo, en las condiciones de búsqueda y de posibilidad de obtención de alimentos, gastando 200.000 trillones hoy en día, no millones, de dólares anuales para ver quién tiene el armamento más poderoso. Y gran parte de los desarrollos de la medicina, de nuestras agujas que hace Brown, incluso de la procaína, el desarrollo de la procaína, proviene colateralmente del desarrollo de este complejo científico, tecnológico, militar, industrial. No lo podemos negar. Y toda la ciencia de hoy es ciencia al servicio de los poderes, porque yo veo muy poco científico trabajando gratis. Y como la plata viene de los poderes y los poderes dicen el tipo de ciencia que hay que hacer, entonces, papito, lo lamento. Si querés investigar, tenés que investigar en esta dirección o en esta otra. Pero la evolución tiene sus anticuerpos, ¿no? Eso es maravilloso. Y así como la medicina surgió como una urticaria en todo el planeta a lo largo de más de 160.000 generaciones de medicina sobre la Tierra, históricamente, a ver, no fue en un solo lugar de la Tierra que un Homo sapiens se dio cuenta que podía trabajar con la incisión, o que podía trabajar frotando, o que podía trabajar golpeando con una piedra la piel del paciente. No, fue en muchos lados simultáneamente. Y en muchos lados simultáneamente surgió también la ciencia de la complejidad, que por supuesto muchos dirán que tiene un origen muy biológico porque surgió de un tipo como von Bertalanffy, que ni más ni menos se dio cuenta de que el reduccionismo y el mecanicismo de Newton, de Descartes, dejaron brechas enormes como la complejidad biológica y la morfogénesis. El tema, que después vamos a ver, cuando les presente a von Wexkull, que era un zoólogo marino, él se dio cuenta de que tenía que haber leyes, porque si no, no podría haber esa simetría en los vertebrados marinos que él estudiaba, ¿no? La morfogénesis. Hacia 1950 ya teníamos una teoría de sistemas generales y en el mismo periodo de tiempo, 20 años más o menos, Ilya Prigozhin, Norbert Wiener, etc., ya estaban trabajando en la misma dirección, ¿no? Esto es lo que podríamos decir la biologización de la ciencia, porque no todos los desarrollos fueron en biología, pero se percibió mucho más en el estudio de los sistemas abiertos, complejos, adaptativos, evolutivos y no lineales, vivos. Recién mucho después se trabajó sobre los no vivientes, sobre todo a partir de Ilya Prigozhin en el 77 con las estructuras disipativas. Darwin no sabía nada de la autopoiesis, pero en realidad hay que darle el crédito a Darwin que merece, ¿no? Darwin nos dio de algún modo la posibilidad de estudiarnos a través del tiempo, así como Vernadsky después lo dio a través del espacio con su famosa biosfera, el concepto de biosfera, que fue un concepto acuñado por el ruso Vernadsky, que estuvo escondido durante mucho tiempo para nosotros los occidentales. La política siempre permeó la ciencia y las matanzas por millones siempre fueron en nombre del desarrollo de la humanidad y de Dios y de la ciencia. Y fíjense la cantidad de gente que han asesinado los gobiernos en el siglo XX, con este socialismo científico, ¿no? De que los descubrimientos son para todos, pero bueno, si muere alguno en el camino, son algunas bajas colaterales. También, por cientos de miles, y creo que la cuenta es mucho mayor.
Bueno, y nosotros somos un sistema complejo. La terapia neural es un sistema complejo. Uno de los temas que yo propuse para venir acá a hablar era la terapia neural que enseñan los pacientes a través de sus comentarios. Entonces, un día viene al consultorio un paciente artista, músico de 40 años que hace huaynos latinoamericanos. Y hacemos su terapia neural. Y viene, esto fue en el marco de un curso, había colegas estudiando terapia neural, y entonces él viene y a la segunda consulta, y bueno, ¿y cómo te fue? Me dice, mirá que yo he probado plantas maestras, dice, pero este fue el viaje más fuerte de mi vida. Así me dijo. Y uno, viste, se le enciende la cosa, qué bueno. Dice, pero tengo una crítica. Dice, me sentí solo durante el viaje, porque detrás de la procaína no sentí una entidad consciente y viviente como en el caso de las plantas, de los hongos, el peyote y la piña. Y yo lo miré a los ojos y le digo, ¿te olvidaste que estoy yo? Y le di un abrazo. ¿No? Entonces ese tipo me enseñó, casi sin quererlo, de que el sistema complejo que constituimos todos es el paciente, el médico, la procaína, las jeringas, las agujas y todos nosotros. Porque lo que hablemos acá va a estar resonando adentro mío cuando yo esté adelante de cada paciente. No solo la vida ostentan este patrón así, autoorganizativo, ¿no? Y esto se empezó a ver con el avance de las ciencias hacia los 80, con la matemática fractal. Y no sé si conocen, después les voy a poner una foto, ya me quedan unos minutos para cerrar, pero vamos a cerrar con una anécdota y con un chiste. Por hoy. Eso que ven ahí, o esto que ven acá, se llama reacción de Belousov-Zhabotinsky. Belousov y Zhabotinsky eran dos científicos rusos que descubrieron sistemas complejos químicos no vivientes que generaban patrones autoorganizativos de complejidad, de fractalidad y de no linealidad. O sea, estamos hablando de poner en un frasco dos sustancias y que empiecen a interactuar formando estos colores alternantes que vemos ahí, que en general pueden ser de distintos colores, amarillo y rojo, verde y azul, pero siempre son dos colores que se van alternando. No traje una foto en colores de huevón nomás. Entonces, lamentablemente Belousov y Zhabotinsky se murieron y nadie les dio pelota en su estudio de todo esto. Pero a la vejez viruela, en los años 80, se revitalizó todo esto y hoy se hacen congresos mundiales de reacción de sistemas complejos no vivientes. Entonces, el congreso mundial de un año era sobre la reacción de Belousov-Zhabotinsky, el leitmotiv del congreso, y iba el genio máximo en estudio de reacciones en el ascensor del Hotel 5 Estrellas, donde se hacía esto, y iba con una placa de Petri con una reacción de Belousov-Zhabotinsky sucediendo en ese momento. Y en el ascensor había dos curas. Y entonces los curas le preguntan, ¿está vivo eso? Y el tipo mira y los mira y le dice, y se parece a ustedes. Se metaboliza pero no se reproduce. Sí. Ahí se me desdibuja un poco la frontera entre lo viviente y lo no viviente. ¿Quién es el que conoció a mi primo acá? A ver. Vos, mi primo. Tengo un primo que es un caso, un personaje, y él se fue a la mierda tratando de resolver su fantasma. Se fue a Bombiña. Y se compró un pedazo de playa y se montó un restaurancinio, con hotelcinio, con kiosquinio. Vende 750 sándwiches de milanesa por día. Y yo lo fui a visitar y estaba en el mar con el agua hasta acá, que es transparente, y me encontré una pulsera de plata que la vi clarísima. Entonces yo digo, esa pulsera de plata no es materia viviente, ¿no?
pero ¿por qué yo me la encontré así tan claro? ¿No? Lo mismo cuando iba este monje tibetano, este lama tibetano, que lo llevaba en una excursión y se rompió el auto y todos intentaron arreglarlos y el lama miraba, ¿viste? Por el paraguas porque llovía y dice, ¿me permiten a mí? Y se acerca y le hizo así al auto. Hola querido, vamos, funcione, funcione. Y el auto arrancó. No sé cuál es la frontera entre lo viviente y lo no viviente, ¿no? Pero bueno, estas características de los sistemas complejos se reproducen en, digamos, toda la gama que va desde una bacteria hasta un organismo complejo como nosotros. Esa fractalidad está presente en todos lados. Y para terminar, quizás lo más, para terminar hoy, porque ya se nos va el tiempo, se nos fue el tiempo, de más, vamos a contar un chiste de neuralterapeutas. ¿Pagamos acá? Cerrado. Un chiste de neuralterapeutas. Porque estaban esta pareja de neuralterapeutas y llega él y le dice, mira querida, me parece que vamos a... hay un problema, dice, no entra gente al consultorio, che, y me vencen todos los créditos que sacamos, me vencen el mes que viene y no sé qué hacer, me parece que vas a tener que despedir a la cocinera. Y la otra, 10 de la mañana, preparándose, limándose las uñas en la cocina, lista para ir a esa hermosa feria de medicina alternativa donde esperaba encontrarse con todas sus amigas del curso de yoga y comprarse unos cuarzos y unos cuencos tibetanos. Le dice, pero querido, yo nunca cociné, siempre me dediqué a la medicina y a los nenes, vos lo sabés. Dice, y bueno, pero che, te vas a acostumbrar, después de todo el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? Y ella se queda pensando y le dice, se me acaba de ocurrir una idea mejor. Dice, ¿por qué no aprendés a coger y despedimos al chofer que cobra más caro? Cada uno debe figurar ahora en sus mentes el sentido de que yo haya contado este chiste y la seguimos mañana.